Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de tener una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación. Y como ustedes ya se dieron cuenta, pues hoy con un invitadazo. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Contento, emocionado. Y pues más emocionado de tener aquí hoy a Marcelo. Bueno, hermano Marcelo. Hermano Marcelo. Pastor Marcelo. Así es, entonces de verdad estamos muy contentos de tener a hermano Marcelo acá. Ha sido un poquito un corre ahí, pero qué bueno que podamos compartir este tiempo hoy con Marcelo y también con usted, pastor. Sin duda va a ser una conversación amena y edificante, ¿verdad? Sin lugar a dudas, nuestra serie Cambios Profundos, como ustedes ya se recordarán, pues estamos dialogando y analizando y por supuesto teniendo aplicaciones prácticas, ¿no?, a nuestra vida sobre este libro, el cual consideramos fundamental, consideramos importante. Como ya dijimos en el programa anterior, hermano Eddie, nos llega al corazón, ¿no? Bueno, y llegamos a la conclusión de que el principal problema está ahí. Pero bien, para los que... Mi hermano Marcelo ya estuvo con nosotros en algún momento, ya estuvo en un programa. Pero vamos a presentarlo nuevamente por si hay alguien que se le escapa por ahí y no se recuerda, ¿verdad? Nuestro hermano Marcelo, ya se dieron cuenta el tamaño, pues es argentino, ¿sí? Director del Ministerio Energes. Así es. Ministerio que sin lugar a dudas viene a ser un brazo fuerte para la iglesia acá en todo el nororiente y en casi todo Guatemala. Entonces, hermano Marcelo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy contento de estar acá. Siempre es una bendición venir aquí. Yo me siento en casa. Amén. Y disfruto de poder compartir con... Bueno, los amigos son la familia que uno elige, ¿no? Y Dios nos bendice con amigos en el ministerio. La obra de Dios es mucho más grande de lo que nosotros creemos que es, ¿no? Y abarca mucho más cosas que las que nosotros creemos que abarca. Y bueno, compartir con otros pastores, amigos, sobre la obra del Señor, a mí me fascina, ¿no? Aprendo mucho. Amén, amén. Así que bienvenido, hermano Marcelo. Esperamos tener un buen tiempo. Y hoy, hermano Eddie, continuamos dialogando. Hablamos un poco acerca, comenzamos a hablar sobre el libro Cambios Profundos y comenzamos a hablar de cómo muchas veces pensamos cómo cambiar, ¿no? Pensar en que, o planteamos en primer lugar que es necesario, o sea, entendemos de que necesitamos un cambio. Así es. Y planteamos desde ese punto al observar el contexto, al observar muchas cosas que se observan en la iglesia hoy en día, es necesario y creo que planteamos y dejamos muy claro que necesitamos ver nuestro corazón. Así es. Y yo creo que una de las cosas tal vez para algunos un poco confusas al principio, pero una de las cosas que veíamos es cambiando nuestra forma de cambiar. Porque a veces, como usted dice, hermano Carlitos, reconocemos que es necesario un cambio, pero a veces ese cambio no se gesta o no se hace como debería de ser, ¿verdad? Entonces claro, aquí lo que estamos haciendo es apuntando un poquito más profundo, apuntando un poco más al corazón, exacto, más a nuestros deseos profundos y no meramente, lo hablábamos, ¿no? No meramente un cambio de conducta, sino un cambio de fondo, ¿no? No solo cambiar la forma, sino también el fondo, para que entonces ese fondo se manifieste también en lo exterior. En otras palabras, pues también lo que Jesús diría, ¿no? Que del corazón es donde salen... todo lo que cosas tenemos, lo bueno o lo malo que tenemos sale del corazón, no simplemente de algo superficial, ¿verdad? El autor viene utilizando una ilustración desde el principio del libro que tiene que ver con un iceberg, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionan los cambios superficiales. Así es. Y que utilizando la figura del iceberg, ¿verdad? Podemos tal vez ubicar esos cambios o las debilidades que nosotros detectamos. A veces queremos abordarla de manera superficial, pero no hay un fondo, o sea, no hay un acercamiento al fondo. Y vamos a dialogar un poco con hermano Marcelo con relación a eso hoy. Cuando hablamos, hermano Marcelo, de obediencia superficial, ¿qué nos puede decir usted al respecto de esa obediencia superficial? Bueno, hay algo que a mí me hace mucho ruido y es, muchas veces los creyentes somos un poquito de recetas mágicas para cambios extraordinarios.
¿no? Llame ya. Cábalas. ¿Viste? Sí, ¿viste? Y entonces comenzamos a buscar la manera de alcanzar el éxito ministerial o el éxito personal o el éxito eclesiástico basado en recetas mágicas, ¿no? Sí. En una metodología y no en la esencia de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si empezás por el lugar equivocado, si empezás construyendo la casa por el techo, difícilmente llegues a las bases. Exacto. ¿No? Entonces, hay mucho para hablar en cuanto a la obediencia superficial. La mayoría de las veces está relacionada con la motivación, ¿no? ¿Cuál es mi motivación por la cual estoy haciendo? Te voy a dar un ejemplo. Hace un ratito estábamos hablando un poquito sobre el tema de la restauración en matrimonios que han caído, matrimonios cristianos que han caído, o aún siervos de Dios que le han fallado a su esposa o le han fallado a su esposo. Y entonces comenzás a ver, el proceso es un proceso largo, pero comenzás a ver primero la vergüenza, ¿no? No, yo esto no lo voy a decir, entonces voy soltando en pecado a cuenta gota. Nos olvidamos lo que la Escritura dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y después dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nos olvidamos de dónde viene el perdón y a quién tengo que buscar. Entonces lo que es más importante, mi imagen, que la imagen de Dios. Exacto. Pasemos a la siguiente etapa. ¿Por qué quiero realizar cambios? ¿Por qué quiero mejorar? Vas a encontrar un montón de creyentes que caen una y otra vez en pornografía. Creyentes que caen una y otra vez en adulterio. Creyentes que son mentirosos. Recordate que la mentira no es un mal menor. Estás firmando un contrato con el padre de mentira y diciéndole: yo estoy de acuerdo contigo. Exacto. Ajá. Aunque nosotros digamos: no, pero no pasa nada, una mentirita blanca, piadosa, ¿viste? No existe eso. Estás firmando un contrato con el padre de mentira. Y dejando al Padre las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, es algo serio, ¿viste? Sí. Viste que hablamos hace algunos años, este hizo un pacto con Satanás y firmó con su sangre. Bueno, cuando nosotros mentimos, estamos haciendo un pacto con el mero tata de la mentira, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación por el cual yo quiero cambiar? ¿Cuál es la motivación por la cual quiero dejar de mentir o por la cual quiero restaurar mi matrimonio? ¿Lo quiero hacer por mi esposa? ¿No? ¿Para que ella no se sienta mal? ¿Por mis hijos? ¿Para que mis hijos me vean bien? Y entonces el gran problema es este. Cuando yo saco de la ecuación a Dios, no me queda nada. Exacto. ¿No? Es cero por toda la cantidad. Entonces necesitamos incluir a Dios en la ecuación. O sea, Dios tiene que ser el común denominador de mi ecuación. Tiene que estar ahí sí o sí. Si yo saco a Dios de la ecuación y mi motivación para cambiar es mi esposa o mis hijos o qué van a decir o lo que sea, estoy en el horno con papas. Sí. ¿No? O sea, no estoy en nada. Porque el centro de mi motivación no es Dios, soy yo, o es mi imagen, o pobrecita ella, o lo demás. Entonces necesito colocar a Dios como protagonista. Exacto, yo creo que eso que usted estaba diciendo, hermano Marcelo, es muy importante porque lo hemos hablado en algunas pláticas también con el pastor acerca de que es bien fácil, o sea, todos estamos expuestos a lo que usted menciona y a ese cambio superficial. ¿Por qué? Porque a todos, por ejemplo, nos gusta ser bien vistos de la gente. O sea, no queremos que la gente piense que somos malas personas. Recuerdo que un día yo preguntaba en una escuela dominical si a usted ¿quién de ustedes se cree mala persona? O mala gente, ¿verdad? Entonces, nadie quiere decir que es mala gente. O sea, nadie de nosotros quiere parecer malo. Entonces eso muchas veces nos empuja a generar cambios no profundos, sino un cambio de conducta. En estos días también lo hablábamos en Pastoral de la Familia, por ejemplo, de que cuando nosotros vemos eso, y es un ejemplo bien práctico para mí, aunque no tengo hijos todavía, ¿verdad? Pero yo, cuando un padre ve una conducta errónea en la vida de su hijo, lo primero que hace es tratar de corregir la conducta.
pero no va a la raíz que provocó ese comportamiento muchas veces, ¿verdad? Entonces muchas veces se corrige la conducta, pero la raíz sigue estando ahí. Entonces tarde o temprano el niño va a volver a comportarse o actuar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, lo que usted dice, las motivaciones, recuerdo también haber escuchado en estos días a un pastor que lo escucho mucho, que es John Piper, ¿verdad? Y él dice que el deseo por Dios nos consuma, o sea, pero él lo dice con una pasión porque es bien pasional él para exponer su mensaje. Y él dice, o sea, que el deseo por Dios nos consuma, o sea, llegar a un nivel que nosotros podamos deleitarnos en él, como lo hacía en su momento el salmista David, ¿verdad? O sea, deleitarnos en él, pero muchas veces eso no pasa, ¿verdad? Sino que más cuidamos nuestra imagen entre la gente, el qué va a decir la gente. Yo siempre digo que hay tres formas, hay tres opiniones en cuanto a nosotros: la de nosotros, sobre nosotros, la de Dios sobre nosotros y la de la gente sobre nosotros, ¿verdad? Y yo un día preguntaba con los jóvenes, ¿qué opinión es más importante? Bueno, la de Dios, pero ¿cuál te preocupa más? Sí. ¿La de Dios, la de la gente o la tuya? Bueno, siendo honestos, la de la gente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso muchas veces nos lleva a generar esos cambios no profundos, ¿verdad? Porque el cambio profundo requiere muchas veces ventilar las heridas, como también lo hablábamos con usted hace un momento, ¿verdad? Y ese punto es importante, hermanos, porque la Biblia deja muy claro que el principio para poder cambiar radica en reconocer mi problema, ¿no? Exacto. Y Es el llegar paso al número punto. 1, ¿no? En el reino del Señor es así. Por ejemplo, la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres, los que reconocen su incapacidad. Entonces creo yo que para poder experimentar de manera correcta ese cambio, tenemos que ir al fondo. Tenemos que reconocer, como bien ya usted dice, el poder ventilar, ¿no? Así es. El poder descubrir el por qué hago las cosas. Exacto. ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué hay en el fondo del por qué yo llegué a X o Y práctica, ¿no? El arrepentimiento tiene que producir frutos. Y el gran problema es que nosotros a veces mezclamos el fruto con las actividades. Ahí está el punto. Entonces, pagamos con un cheque sin fondos, ¿no? Porque decís, bueno, sí, yo me porté mal, entonces, bueno, tengo que ofrendar más, tengo que orar más, tengo que leer más. Entonces, viste, te agarras un empacho de Biblia, agarras un día, te sentás y le pegás una empachada de Biblia, te lees 400 capítulos, viste, en un día, al día siguiente estás con los ojos así doblados, no querés leer por una semana. Y es como que entramos en un canje con el cielo. Sí. Viste, yo esta semana no di el diezmo, di el 40, viste. Vamos a dar o vamos a hacer ciertas cosas para lograr alcanzar ciertas Claro. cosas también. Y yo recuerdo también cuando es que hay un montón de libros también, un montón de literatura, y eso que ustedes en algún momento hemos tenido contacto todos con este tipo de libros, ¿va? Que, por ejemplo, 10 pasos para tal cosa, ¿verdad? 5 pasos o 5 tips para esto. Entonces muchas veces 7 es el más común. Ajá, Que es el 7, número cabal. 7, 21 y así, o sea, tienen sus números, ¿qué? Como místicos, ¿va? Ustedes, para hacer 21 principios, 21 leyes, 7 no sé qué. Y entonces muchas veces nosotros nos enfocamos más en un programa o en un método, como usted decía al principio, que tal vez le funcionó a otro, pero no quiere decir que me vaya a funcionar a mí, ¿verdad? Exacto. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso y bueno, el simple hecho de haber llevado ese proceso, bueno, uno dice, ya se siente como más tranquilo en su conciencia uno, pero realmente tal vez no hubo un cambio profundo, ¿verdad? Exacto, porque ponemos los métodos por sobre los principios. Exacto. Ajá. Y es ahí, hermanos, en donde comienza esta mala práctica, digámoslo así, y comenzamos a vivir una vida cristiana la cual está con las motivaciones incorrectas. Pero llega al punto de que se vuelve tanto esto, una práctica. Hay una famosa frase que dice, si una mentira la dice no sé cuántas veces, se vuelve verdad. ¿No? Se ¿Cómo es vuelve que dicen esa? 1000 veces. Algo así, ¿verdad? Bueno, falso, por cierto, ¿verdad? Pero a lo que llegamos es de que cuando esa forma incorrecta de ver las cosas comienza a predominar, y llega al punto que se queda ahí. Y uno de los ejemplos, claro, que Como un encontramos hábito. en la escritura son los fariseos, ¿no? Exacto. O sea, comenzaban a hacer las cosas y el Señor mismo lo dijo y él sí sabía, ¿no? ¿Para qué? Para ser vistos. Visto de los hombres. Entonces comenzamos a hacer muchas cosas con problemas internos, pero que nuestra apariencia, entre comillas, está bien
y comenzamos a quedarnos ahí. Agarramos ese status quo, continuamos haciendo así las formas o las cosas, y es ahí en donde pues vemos los resultados de la iglesia, ¿no? Pensando, sí, en lo que estás diciendo y retomando un poquito el tema de los frutos, ¿no? Puede haber frutos verdaderos o frutos falsos. Parecen verdaderos. Sí. ¿No? Vos vas uno va a algunas casas donde tienen una cosa de frutas en el medio, ¿no? Y son de madera, ¿viste? Te la querés comer, Sí, pero te rompes los dientes. No te alimentan y son sabrosas. Pero aparentemente es un fruto. Sí. En la palabra de Dios vos vas haciendo un recorrido y te vas a dar cuenta que hubo mucha gente que aparentó ser una cosa y terminó siendo otra. Sí. Exactamente. ¿No? Tal vez podemos pensar en Judas. Oh. ¿No? Judas escuchó todas las prédicas del Señor, tuvo 1000 veces oportunidad de arrepentirse. Cualquiera de nosotros se hubiera convertido 7 veces cada vez que predicaba el Señor, pero Judas fue hasta el final y su codicia lo traicionó tanto y ni siquiera se pudo terminar de gastar, o sea, nunca se gastó el dinero. Exacto. Acán, ¿no? Sí. Tampoco pudo disfrutar de aquello que aparentemente le iba a traer felicidad. Ananías y Zafira. ¿Qué necesidad tenían de mentir y decir que estaban dando el 100%? Lo que querían es darse colores. Uy, mirá los hermanos, dieron todo cuando en realidad no lo estaban dando. Ellos podían haber dado el 50% y Todo tranquilo. y haber salido en la Biblia como los buenos, ¿no? Sí. Pero dieron el 80 o el 90 o no sé cuánto dieron y los recordamos como Es que ese es el los problema. malos, Sí. ¿no? Relacionado con eso, la falta de frutos, ¿no? Frutos falsos. Aparentemente son una cosa, pero en realidad son otra. Exacto. Y el profesor, hermano Eddie, cita en el libro un ejemplo bien que es maravilloso y creo que es digno que lo citemos, de cierta mujer, la cual dice que rumbo a la iglesia, pues ella en su corazón decidió, hoy no voy a dar ofrenda. No dar ofrenda. Y ella dijo, no lo voy a dar. ¿Por qué motivo? Bueno, no quería darlo. Sí, pero resulta que durante el culto, el servicio, resulta que a la hora de la ofrenda ponen a recibir la ofrenda a uno de los líderes prominentes que era muy amigo de ella y que lo había discipulado a ella. Y resulta que ese hermano iba a pasar por la banca de ella. Y viene y termina dando ofrenda. La pregunta es, ¿por qué la dio? ¿Qué la motivó a hacerlo? Exacto. Y saben, hermanos, este es un punto que a mí en lo personal me desafía, hermano Marcelo, de cuánto corazón así puede existir en las iglesias hoy en día. De que no hacemos las cosas con la motivación correcta, Exacto. sino por aparentar únicamente, o frutos falsos, como usted ya bien dijo. Así es. Jesús, cuando se dirige a los fariseos en Mateo 6, Sí. él dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje, dice el doctor Emilio Tranchini, en este pasaje Jesús no está hablando sobre la necesidad de ofrendar. Jesús está llamando a sus oyentes a reflexionar en la motivación que los lleva a ofrendar. Exacto. ¿Ya? Jesús no está enfocado en desafiarlos a orar. Jesús está enfocado en que sus seguidores busquen descifrar qué es lo que les lleva a orar. Es que fíjense que cuando, bueno, yo no sé, tal vez que cuando uno reflexiona en la profundidad de su, de su maldad y de muchas oscuras intenciones, ¿no? Que uno tiene, yo pienso en esto, y corríjanme ustedes si estoy en lo incorrecto, ¿verdad? Pero pienso en esto de que muchas veces aún la intención de orar, o sea, el ¿Sí? pasar tiempo en oración debe ser con las motivaciones correctas. Sí, recuerdo que hoy en la mañana citábamos a este señor Jonathan Edwards en el devocional, ¿no? Y hablábamos de que él, en una frase él dice, tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque muchas veces nuestro arrepentimiento Está es nada distorsionado. más para calmar nuestra, nuestra conciencia, ¿verdad? Ustedes, y igual nosotros fácilmente podríamos caer en el error, pienso yo, desde mi perspectiva personal, que podríamos caer en el error de poder orar para simplemente calmar nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestras emociones y eso, ¿verdad? O sea, hasta allí tendríamos nosotros que revisar nuestras intenciones, el por qué hacemos las cosas. Quitar la culpa.
¿no? Muchas veces para quitar la culpa. Exacto. Pensando en lo que decís del tema de la ofrenda, démosle vuelta. Ujú. ¿Por qué ofrendas? Llegás a la iglesia y, bueno, teóricamente tenemos que llegar con el billete listo, ¿no? Ajá. ¿Por qué ofrendas? Bueno, y porque la iglesia funciona con dinero y el dinero, si no pagamos, hay que pagarle a los pastores y también hay que pagar la luz. O sea, si estás ofrendando por eso. O voy a dar para que el Señor me dé. Sí, pero estás en el camino equivocado. Si vos crees que el cielo va a entrar en crisis porque vos no das 50 pesos a la semana, estás equivocado. Sí. Entonces, el cielo no necesita tu dinero y tal vez es algo que es importante que nosotros lo sepamos y que la gente que nos está escuchando lo sepa. A veces, inclusive en algunas iglesias hacen ver de que, bueno, que si vos no das, el cielo, viste, va a entrar en crisis. Sí. No, el cielo no va a entrar en crisis. Dios no necesita tu dinero. Amén. El que necesita dar soy yo, como un acto de adoración. Exacto. ¿No? Es responder, es una mínima respuesta a todo lo que el Señor A todo lo bueno hecho, que Él es ha y hecho todo lo por que nos mí. da. Exacto. Y cuando doy, lo tengo que hacer con gratitud. Si vos estás metiendo 50 pesos y con que voy a pagar el cable, ¿viste? ¿Entendés? Si estás con la calculadora en la cabeza pensando que esos 50 pesos te van a servir para otra cosa, entonces no lo estás dando ni con gratitud ni con adoración. Yo te cuento algo. Yo, estando en la iglesia, he encontrado cosas insólitas en la bolsa de la ofrenda. Me imagino. He encontrado tuercas. Una vez encontré un fajo de billetes del circo. ¿No? Viste que hace unos años los circos hacían como si fuera un billete de quetzal, ¿va? No sé si era de 20 o de 5, no me acuerdo. Y tenían la cara de un payaso, ¿no? Pero pusieron un montón. Un fajo. Un fajo. Yo dije, pasamos al frente. Ya la hicimos. Y la pregunta es, ¿por qué? Sí. ¿Por quién lo estás haciendo? ¿No? Sí. Y tal vez mirar también hacia adentro y es el pensar desafío. en los momentos en que ofrendaste porque te metieron la bolsa, te parquearon la bolsa enfrente y el paisano, el diácono, ¿viste? No se descongeló hasta que pusiste algo, ¿no? Todavía le hace los ojos así, va. Sí. ¿Qué va? Cuando pusiste un billete que no querías poner porque no tenías otro, porque no fuiste preparado y abriste la billetera y el único que tenías era uno de 100 y lo tuviste que poner. ¿Y cuál fue tu sentir? Y ahí nos demuestra quiénes somos, no quién es Dios, ni la culpa la tiene el diácono. Eso de muchísimas maneras muestra cuál es nuestra miseria, ¿no? Exacto, y es el objetivo, queridos hermanos, el poder plantear una sinceridad, ¿no? Y por supuesto, no solamente estamos llegando al punto de descubrir nuestro problema, sino que de poder tener esa rendición, que es una de las frases que hemos manejado, ¿no? En el análisis del libro, rendirnos y permitir que verdaderamente el Espíritu Santo del Señor venga a jugar un papel fundamental en nuestras vidas. Ya rendido, y que Él comience a cambiar nuestras motivaciones más profundas. Porque mire, de lo que estamos hablando, tal vez hablamos del ejemplo del dinero, pero podríamos hacer una pregunta: ¿por qué una persona se congrega? Exacto. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que yo creo que todas las áreas de nuestra vida son cuestionables para analizar nuestras intenciones más profundas, ¿no? Nuestra intencionalidad, porque hasta el mismo Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, mire, a mí a veces me gusta tirar como algo bombazos aquí, ¿verdad? Algunos hermanos de saber qué onda. Pero les voy a contar un testimonio. En algún momento, espero no se avergüencen los hermanos, ¿verdad? Pero en algún momento yo recuerdo cuando yo trabajaba en la misión, en las comunidades, en algún momento me agarró un poquito la tarde. Y yo llegué, y no recuerdo, lo recuerdo muy bien, y fui hasta cierto punto reprendido por el Espíritu Santo, ¿no? En mi corazón, porque yo llegué directo a sentarme y ya me iba a tocar el tiempo. Pero en algún momento pasó por mi mente, no oré. Pero mira, aquí viene la motivación. Los hermanos me vieron que no oré y me van a criticar porque no me hinqué a orar y voy a pasar a predicar sin orar. O sea, y vine y pasé. Hice
hice mi oración y le diga, Señor, pero ahí dije en mente, no, pues es que no lo estoy haciendo con la motivación correcta, sino porque, ahora, no está nada mal orar, está bien, había que hacerlo, sí, pero ¿qué había en mi corazón? Que los hermanos no me vieron orar. Y ahí está el problema. Yo creo que es el punto donde va el autor en esta parte del libro, ¿no? Que cuáles son nuestras motivaciones más profundas al hacer las cosas. Sí, hay mucho evangelio vudú, ¿no? Sí. ¿Viste? De hacer determinadas cosas. Enterramos el muñequito, ¿viste? Para que el Señor nos bendiga, ¿no? Hay cosas que hacemos recurrentemente buscando la bendición del Señor en el lugar equivocado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que todos en algún momento nos agarró la tarde y llegamos y decimos, bueno, Señor, te pido que me bendigas y que me uses y habla a través mío y vos sabés que es una oración de plástico, ¿no? O sea, no llega a ninguna parte porque tu motivación es equivocada. Estás haciéndolo por la razón equivocada. Lo que estás queriendo es que Dios te use o estás queriendo salir de la situación o no ser avergonzado, ¿no? Honorablemente, claro. Sí, entonces creo que todo va por ahí, por la motivación del corazón. Exacto, muy bien. Pero bien, hermanos, ya tenemos nuestro tiempo de medio programa y hoy pues no vamos a tener cápsula del día hoy. Vamos a hacer una pausa con la cápsula del día, pero tenemos nuestro canto. Sí, el canto, el cual hoy, pues siempre, como todos los programas, va a edificar nuestras vidas sin lugar a dudas. Y así que les dejamos con este bendecido canto y luego regresamos acá a Diálogo de Fe y Salvación. De estos pedazos rotos tú haces un collage, con piedras quebrantadas construyes un altar. Tú eres experto en restaurar y darnos libertad. Tú eres el consuelo en medio del dolor. Reparas toda grieta, las pintas de color. Vasos de barro que dan gloria solo a su Señor. Restaurarás las piezas que rompí, construirás un templo para ti. Restaurarás, tu casa harás en mí, respirarás, el barro harás vivir. Restaurarás. Cerraste mis heridas, me abriste el corazón, me diste el mensaje de reconciliación. Sigo buscando instrumentos para esta canción. Al pecador perdido abrazas sin pensar, le dices que es tu hijo, le quitas la ansiedad, le cambias el vestido y celebras en tu hogar. Restaurarás las piezas que rompí, construirás un templo para ti. Restaurarás, tu casa harás en mí, respirarás, el barro harás vivir. Restaurarás. Restaurarás la creación, construirás tu reino, con mi vida harás tu voluntad. Mi tierra hoy será tu cielo, somos semillas, haznos pan, perdónanos, perdonaremos el mal, retroceder.
ti. Restaurarás, tu casa harás en mí. Respirarás, el barro harás vivir. Restaurarás. Bien, mis hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Ya como ustedes pues se dieron cuenta, con un invitado muy especial hoy. Así es. Se llama Marcelo, siempre dialogando sobre nuestra serie, ¿sí? Cambios profundos, donde como ya bien ustedes saben, pues estamos analizando un libro el cual está llegando a nuestro corazón, sin lugar a dudas. Y hoy estamos hablando acerca de esos cambios superficiales y estamos ya avanzando en el tema y estamos evaluando cuáles son nuestras motivaciones del por qué hacemos las cosas. Exacto. ¿Sí? O pensar en cuáles son nuestros deseos más profundos. Y estamos planteando de que muchas veces en el sistema religioso en el que estamos inmersos, hacemos muchas veces cosas, ¿sí? Y que no digo que casi siempre, con la motivación incorrecta. Exacto. Ahora, planteándolo desde esa perspectiva, hermano Marcelo, se me venía algo a la mente ahorita. Cuando vemos una iglesia en general, aún hasta planteando un plan de trabajo específico en general, por las motivaciones incorrectas, cuando hablamos de esto con relación al respaldo del Señor, ¿cómo yo trato de entender ahora y digo, bueno, ahora entiendo el porqué del problema? Porque la iglesia hoy en día no hace su función o no impacta como debería de impactar. O sea, puede llevarnos un sistema religioso a hacer una iglesia que solamente está aparentando, por decir así. Bueno, tal vez podemos viajar un poquito al tiempo de Jesús, ¿no? Uh-huh. Jesús entra al templo, a un sistema religioso plagado de reglamentos, lleno de honores a los hombres y apariencias. Ahí está entrando. Y entró las patadas, ¿no? Porque lo que dice es, ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Creo que muchas veces la iglesia, por buscar mejorar, pierde el sentido de la casa de quien es. Entonces comenzamos a gerenciar la iglesia. Y armamos la iglesia como si la iglesia fuera una empresa. No digo que esté mal la organización. Uh-huh. Creo que lo esencial es preguntarle a Dios por dónde. Porque sigue siendo la casa de su Padre. Exacto. ¿No? Y cuando una iglesia está conectada con Dios, está online con Dios, tiene una comunicación directa, sabe qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios siente en cuanto a la iglesia, cuál es la prioridad. Alguien me enseñó una vez, si vos vas a montar un ministerio o vas a organizar tu ministerio, primero están las personas, ¿sí? Dios y su palabra, las personas, los programas y las propiedades. Si no está Dios y su palabra, En primer lugar. no tenés nada para hacer en la vida de las personas, Exacto. ¿no? Solo tenés psicología pastoral, va. Si las personas no son la prioridad, los programas van a ser en vano. Porque hacemos programas para poder alcanzar a la persona, para poder bendecir a la persona, para poder nutrir a la persona. Y después tenemos las propiedades, ¿no? A veces la gente dice, no, es que cuando tengamos un campamento y hagamos esto y compremos un terreno, vas a vivir la vida con una piocha, ¿viste? Cuando tengas 79 años, ¿viste? Vas a decir, bueno, vamos a inaugurar el campamento, se te va a salir la dentadura, no vas a poder hacer nada. Entonces, creo que todo tiene que tener su orden y preguntarle al Padre qué quiere que hagamos en su casa.
Exacto, y esa desconexión, hermanos, creo que ha venido a dañar la iglesia actual, en donde estamos. Mire, si hacemos un análisis de activismo, o sea, podemos decir que hay mucho, y puede llegar en algún momento de que la iglesia pueda plantear, hermano Eddie, todo tipo de activismo, todo tipo de actividades generadoras de fruto, entre comillas, pero que en realidad puede ser una iglesia que esté ejecutando cosas para sentirse autorrealizada o administrativamente o gerencialmente ejecutando las cosas, pero sin la pasión, ¿no?, del por qué hacer las cosas. O sea, sin la motivación correcta. Exacto. Sí, recuerdo que con alguien hablábamos una vez que es mejor un ministerio centrado en la palabra o una estructura administrativa que funcione, ¿no? Porque, pues no vamos a negar, hay iglesias que tienen una estructura administrativa de nivel, ¿no? O sea, digna de imitar, por decirlo así. Pero ¿qué es mejor? Y cuando uno pone en la balanza, bueno, tal vez, no sé si esa será la pregunta, pero creo que no, una estructura administrativa jamás debería suplantar o sustituir un mensaje centrado en la palabra del Señor. Claro. Pero con esto tampoco estamos diciendo que hay que ser displicentes. Sí. Ajá. El Señor sabe, para la gloria del Señor. Y se sube un paisano que no atina una nota, ¿viste? Los músicos no saben cómo seguirlo. No, como el Señor sabe, para la gloria de Dios. No. Pobre de él. El Señor se está tapando las orejas, ¿no? Lo que hablábamos cuando me refería a esto es que esa estructura administrativa sumada a una centralidad de la palabra del Señor, eso sin duda va a resultar en algo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Sí, Exacto. porque el Señor no nos llama a ser irresponsables tampoco, sino buenos administradores. Pero muchas veces nos centramos más en las estructuras administrativas que en lo que el Señor quiere que nosotros nos centremos, que es su palabra, ¿verdad? No quiero decir que dejemos de un lado lo otro, como usted dice, sino ir como que vaya de la mano, tener ese balance, ¿no? Porque muchas veces pasa lo contrario. No tenemos ese balance, nos centramos más en las estructuras administrativas. Lo hablábamos también con el pastor en cierto momento. Y es algo que me ha tenido reflexionando, por ejemplo, los últimos días, ¿verdad? De que muchas de nuestras discusiones, muchas de nuestras reuniones, hablemos del evangelio como tal, muchas de las cosas más discutidas en la iglesia no son temas, por ejemplo, primordiales del evangelio. No son temas de que cómo vamos a alcanzar más personas con el evangelio, cómo vamos a predicar el evangelio a más personas, ¿sí? Sino que los temas que más se discuten tienen que ver con cosas no centrales del evangelio, ¿sí? Sino que son temas meramente administrativos, ¿verdad? Entonces muchas veces eso desplaza a, por ejemplo, cómo estamos demostrando el amor a los vecinos, a los amigos, a los familiares, cómo los estamos alcanzando con el evangelio, ¿verdad? Sí, hay cosas importantísimas dentro de la iglesia que hay que hacer, pero creo que podemos utilizar un colador. Donde está tu tesoro está tu corazón. Ajá. Exacto. Entonces, si nuestras pláticas solo giran alrededor de eso, ¿no? Nuestro tesoro está ahí, en eso. Sí. Y no en lo que está el corazón de Dios. Y ese es el gran problema. Ahí está. Definitivamente, como creyentes, necesitamos tener nuestro corazón donde está el corazón de Dios. ¿Sabes? Hay dos cosas de las cuales me aseguro antes de iniciar un proyecto. Tenemos varios proyectos ahí en la misión, pero hay dos cosas de las cuales me aseguro. Una, que esté en el corazón de Dios. Sí. Y la otra es que Dios esté interesado en que nosotros lo ejecutemos. Sí. ¿Qué es para ustedes? Más nada, lo demás viene, los recursos van a venir. Exacto. Yo no los tengo que llamar, Dios los va a llamar por teléfono y le va a decir, mirá, che, hay que depositarle a aquel porque ellos tienen... Dios se encargará de todo. Hay gente que me llama y me dice, mira, Marce, yo no sé por qué, pero el Señor me despertó a esta hora y quiero decirte que hay una ofrenda para esto. Y yo digo, bueno, justo, el Señor te está mandando porque estábamos orando por esto, tomamos esta decisión y decidimos hacerlo porque sabemos que está en el corazón de Dios, las almas están en el corazón de Dios, pero también sabemos que Dios está interesado en que nosotros lo ejecutemos. Exacto. No porque nosotros podamos hacerlo mejor que nadie, Dios puede hacerlo mucho mejor que nosotros. Sin nosotros, definitivamente sin nosotros, pero Dios nos está dando la oportunidad de poder hacerlo. Sí. Ahora, ¿cómo descubre usted que algo está en el corazón de Dios? ¿Cómo hacemos para...? Bueno, en la palabra de Dios está
el corazón de Dios está ahí, desnudado. Ahí vemos su visión, ahí cómo Él ve el mundo. Vemos exacto. lo que Dios siente, lo que Dios piensa en cuanto a las almas, cuál es la prioridad. El Señor se va y no dice, bueno, muchachos, fíjense, organícense bien, hagan esto. No digo que está mal eso. Sí. El Señor no, se va y dice, va a dejar a los primeros plantadores de iglesia. Y no arma un congreso de plantación, ¿viste? ¿Entendés? Y empieza a hablarle cuidado con, ¿viste? Con la diferencia transcultural y, ¿viste? La adaptación del misionero. No, agarra y dice, no lleven nada. Vayan. Donde le abran la puerta, entren. ¿No? Si lo dejan ahí, quédense. Si no lo reciben, sacúanse de la tierra a los pies y vayan a otro lado. No lleven bolsa, no lleven alforja. Sepan que lo más importante acá son las almas. Sí. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Ahí está el corazón de Dios. ¿No? Y después, yendo para atrás a los dos mandatos más importantes, volvemos a lo mismo. Dios buscando una relación personal de nosotros con Él, mira, ninguna deidad en la antigüedad, ninguna, pidió que se lo ame. Eso a mí me voló la cabeza. Cuando entendí eso, a mí me voló la cabeza. Ninguna de las deidades de la antigüedad, ni de los griegos, ni de los fenicios, ni de los romanos, ninguna reclamó de su pueblo. Reclamaban sacrificios, esfuerzos, que den su vida, ¿no? que le Todo tipo de agraden, sacrificio, ofrendas. ¿no? Exacto. Pero ninguna deidad reclamó amor. Y eso fue algo que a los antiguos le voló el cerebro. Porque dice, ¿qué es lo que Dios pide? Que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, bueno, que ames a la creación de Él, a tu prójimo, al que está Como cerca a ti tuyo, mismo. como a ti mismo. Cuando entendés eso, yo creo que todo se resuelve. ¿Cómo saber si algo está en el corazón de Dios? Bueno, ahí está escrito. Sabemos por qué cosas late el corazón de Dios. Y lo vas a ver a través de toda la historia. Exacto. ¿No? Lo ves en Sodoma y Gomorra. Ajá, sí. Oh, bueno, Señor, pero si mirá, fíjate, ¿no? Y vemos a un Abraham En el diluvio, ¿no? sí, También. negociando, lo ves en el diluvio. Vas a ver que Dios tiene su corazón, lo ves cuando Dios llama a Moisés, dice, yo escuché al pueblo cuántas Exacto. veces allá, ¿no? Más de uno de nosotros le hubiera hecho con un aerosol rojo, ¿no? Dice, no, esto nunca más. Pero lo ves a un Dios misericordioso que ama una y otra vez, un Dios que tiene misericordia y va a volver a tener misericordia y va a perdonar nuestro pecado y los arroja en el fondo del mar. Y ahí está su corazón. Entonces, esa pregunta creo que es la más fácil de responder. Ahora la otra es, bueno, ¿y cómo sabes que Dios quiere que vos lo ejecutes? Porque esa es la otra. Esos son otros 20 pesos. Eso lo vamos a ver en el otro programa. No, definitivamente hay dos caminos para descubrir la voluntad de Dios. El más importante es su palabra y el segundo es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no se parece a nada. Exacto. Ay, Yo creo que ahí no hay ¿cómo pierde. sé qué es paz y qué es de Dios? Bueno, te vas a dar cuenta, papi. ¿Entendés? No es tranquilidad, no es pereza, ¿viste? Es algo indescriptible que solo viene de Dios. Y Dios te dice, mirá, hay una tormenta bárbara, pero ¿sabes qué? Subamos a la barca y crucemos. Y vos sabés que Dios va a calmar las aguas. Exacto. A nosotros nos pasó cuando íbamos a iniciar el ministerio, queríamos iniciar un ministerio de ayuda, inicialmente ayuda pastoral. Nosotros trabajamos con pastores, iglesias y comunidades. Y yo no tenía sostenimiento personal ni para mí ni para mi familia, menos para las familias pastorales. No tenía vehículo, ¿no? Porque los vehículos que tenía en el ministerio anterior eran del ministerio. No teníamos nada. Y ya no éramos dos patojos de 24 y 26 años como cuando llegamos aquí bajo otra organización. Ahora habían pasado 10 años y teníamos 3 hijos. Y Dios dijo, salten. Saltá saltá al agua. Y no había agua, va. Y tuvimos que creer de que la piscina se iba a llenar mientras íbamos cayendo. Y así fue.
Dios se fue encargando de todo y Él fue delante de nosotros y abrió todas las puertas que tenía que abrir, cerró las que tenía que cerrar. Tuvimos paz en el corazón para tomar esa decisión. Y miramos para atrás y vos, si te arrepentís, no, para nada. Soy el hombre más feliz del mundo. Amén. Pero Dios estaba interesado, estaba en su corazón, sí. Estaba interesado en que nosotros lo ejecutemos. Nos confirmó con su palabra y puso paz en nuestro corazón. Eso es muy importante, fíjense más. Y ahorita que escuchaba a hermano Marcelo, yo veo aquí un problema. Un problema del por qué la iglesia no discierne esta parte. En primer lugar, hablamos de reconocer o de darnos cuenta de nuestra debilidad, ¿no? Reconocer que nuestros deseos más profundos están errados. Y ahora avanzamos un poquito al plano práctico de cómo ya en el proceso identificar la voluntad del Señor y cómo entenderlo. Y yo digo, ¿por qué estas cosas no suceden hoy en día? Y yo, viene a mi mente y lo traigo a la mesa para que dialoguemos un poquito con relación a esto, tiene mucho que ver con el discernimiento o con tener esa sensibilidad al Espíritu Santo, ¿sí? Esa sensibilidad a poder entender cuando Él quiere, bueno, Él siempre quiere hablarnos, constantemente nos está hablando. Exacto. Pero puede llegar nuestro corazón a ser inyectado con anestesia, ¿no? O anestesiado o cauterizado. Y yo creo que en el momento que lleguemos a esa cauterización y comencemos a hacer obra cristiana, entre comillas, con el corazón cauterizado, creo que va a ser el día que nos volveremos una iglesia seca. Sí, en uno de los profetas hace una pregunta, creo que es Jeremías. Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto? Dice, y le oyó. Y creo que hasta que no estamos en ese lugar secreto, ¿viste? María sentada a los pies de Jesús mientras Marta le daba la soya como loca, ¿no? La necesidad de sentarme y estar en el secreto con Él. Eso es el creyente. Pero también yo entiendo que las iglesias están llenas de evangélicos. Y muchos de esos evangélicos no son creyentes, no son salvos. Yo estaba leyendo un pasaje que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 9 en adelante, la historia de Simón el mago. ¿No? Y dice, bueno, va contando la historia, que había ejercido la magia. Versículo 9, dice, había asombrado a la gente de Samaria. El tipo estaba en el top, en Walter Mercado de ese tiempo, ¿no? Entonces, y dice, y él pretendía ser un gran personaje. No todo giraba alrededor de él, ¿no? Tal vez podemos pensar, haciendo un paréntesis, en los líderes religiosos del tiempo de Jesús, el mismo sumo sacerdote de ese tiempo. Dice, ¿ustedes no entienden la cosa? Mejor que muera uno y no que perezca toda la nación, porque va a perecer la nación y el templo y todo va a desaparecer. ¿Adivina qué? Desapareció. Sí. Mataron a Jesús, igual desapareció. Exacto. Porque la motivación no era la gloria de Dios ni la gloria del templo, era su nación. Exacto. Era su prestigio. Egoísmo. Y puro egoísmo. Y acá tenés a este hombre, ¿no? Y dice, todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este se llama el gran poder de Dios. ¿No? Y ahí había usurpación de identidad, ¿no? Estaba manifestando un poder que no le pertenecía. ¿Sabes lo que pasó? Pero algo que a mí me llama la atención, versículo 13, ¿no? Vinieron los discípulos, ¿no? Predicaron el evangelio, mucha gente creyó. Y el versículo 13 dice, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse,
continuó con Felipe. Uy, Estaba caminaba. ahí. Sí, se hizo miembro. Creyó. Se inscribió. No dice que fue salvo, porque después vos vas a ver lo que los apóstoles, ¿no? Los apóstoles le dijeron hasta de qué se iba a morir Simón, ¿no? Pero me llama la atención que el escritor utilice esas palabras. Él mismo creyó y se bautizó. Después no te vas a dar cuenta de que no era salvo. Él lo que quería era el poder, los encantamientos, Exacto, ¿no? el prestigio para él. Pero no era salvo. Exacto. Y creo que si hay algo de lo que debemos preocuparnos los siervos de Dios, es de la salvación de nuestra gente. Sí. Exacto. Porque hay mucha gente que está... Yo a veces hablo con creyentes y le digo, bueno, ¿y usted cuál es su esperanza? Ah, bueno, lo que Dios quiera. Si me porto bien, al cielo. Y si... ¿Hace cuánto que está acá en la iglesia usted? Ah, hace como 30 y yo soy el presidente de lo... ¿Viste? Sí, el tipo no entendió nada. Sí. Y te digo una cosa, está lleno. Las Sí, iglesias ese están punto. llenas de gente que no entendieron nada, que se fueron a sentar ahí como quien se va a sentar a un bus, pero sin movimiento, ¿va? Exacto. Y que no ha entendido la fe. Y han creído y se han bautizado y han pasado al frente, pero nunca se encontraron con el Señor. Exacto, Creo que en un anticipo, y lo dice el libro también, en un anticipo al final de los tiempos, Jesús resalta esta triste realidad en Mateo 7:22, en donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Usurpación de poder, ¿no? Lo que usted dijo. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y ahí lo que yo noto es que todo está en el hacer, ¿no? O sea, en el no, Jesús no bueno, está implícito ahí que Jesús reclama que hicieron pero nunca fueron. Sí, o sea, hicieron pero nunca fueron y Jesús se los confronta y está hablando de un anticipo ahí del final de los tiempos, ¿no? O sea, de cómo muchas veces nosotros podemos caer en un activismo espiritual y olvidarnos del Señor de la obra, del Señor de la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Ese tacto, esa búsqueda, y lo hablamos recientemente, hermano Eddie, a veces la iglesia se preocupa más por el hacer porque piensa que con el hacer va a ser más espiritual. Exacto. Y ahí está, es al revés. Bueno, tenemos la teoría de los consumidores de culto, ¿no? Pasa mucho en nuestro querido Oriente, ¿no? Tener culto el domingo, a la mañana, a la noche, el lunes de caballero, el martes de oración, el miércoles de dama, el jueves de jóvenes, hasta las mascotas tienen culto en la semana. Y esta gente, primero pienso, como trabajo con pastores, digo, los pastores terminan predicando hasta de Macabeo, ¿no? Porque se le acaban los libros de la Biblia para predicar, ¿no? La otra es, ¿realmente la gente va porque tiene hambre? Sí, yo recuerdo que recuerdo que hermano Marcelo una vez en una prédica, creo que fue aquí en la iglesia, que ponía un ejemplo, ¿no? De ese consumismo, o sea, gente que consume cultos como o sea, de una manera sorprendente. Y usted, yo creo que recuerdo que ponía el ejemplo del enchufe, ¿no? O sea, hay gente que viene y saca el cable y se conecta el domingo, ¿no? Usted lo dijo. Y de ahí, pero, o sea, de ahí al terminar el culto, la oración final, se desenchufan y, o sea, se acabó, porque muchas veces se reduce solo a eso, ¿verdad? Sí, termina siendo un acto religioso. Exacto. ¿No? Exacto. A veces la gente hace un mea culpa con la presencialidad en la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, pasa mucho en este tiempo de pandemia. A mí me ha tocado predicar y si hay algo que me pone los pocos pelos que me quedan de punta es los peones de ajedrez, ¿no? En la videoconferencia. El Zoom. ¿No? La gente está pero no está, ¿no? Una pelotita y una salchicha acostada y está lleno así. Son 250 y el único que está con la cámara prendida es el pastor. Entonces yo he tomado la determinación de decir, hermano, si no prenden la cámara yo me voy. Amén. Porque la verdad es que no me interesa hablarle un montón de salchicha, ¿va? O sea, Hasta la foto del perro ahí. sí, dale. no me interesa. Y he visto cuando empiezan a prender las cámaras, hermano, está en cualquiera.
lo hacen porque, bueno, yo quiero que los hermanos me vean que me conecté. Y ahí está el No, punto. yo una está vez el estaba detalle. predicando y había un hermano en su tienda vendiendo. Pues sí, chato, ¿qué te doy? Y decía, va, ¿y qué querés? ¿Frijolitos? Y el paisano. Y le digo, por lo menos pónganlo en silencio al muchacho, porque si no, no vamos a terminar comprando frijoles todo. ¿No? Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Exacto. ¿No? Si Dios no es mi motivación para hacer las cosas, si Dios no es el centro de mi interés, de mi amor, del propósito de mi vida, Ahí está. o sea, no estoy en nada. Exacto, lo dice el libro. La cuestión no es doctrinal. O sea, tanto la de Mateo 7 como lo que estamos hablando, la cuestión aquí no es doctrinal. No lo conocen en el sentido íntimo de la palabra. Es que ahí es el punto. O sea, Y es el si se planteamiento. quiere, no se deleitan en él. Ahí está. Muchas veces, y el doctor lo cita en el libro, muchas veces nos deleitamos en los beneficios del ministerio, pero no en el Señor del ministerio, ¿verdad? ¿Ya? No hay comunión vital, real y cercana con Cristo. Por eso Jesús dice, jamás os conocí. ¿Ya? Como ha dicho Henry Newman, esto me hace consciente de que la base de todo ministerio se asienta no en la vida moral, sino en la vida espiritual. En el ser. En el ser de la persona. La cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la vida divina, es decir, en la persona de Cristo. Ahí está el punto. O sea que Esa cercanía. podemos hacer cosas sin que el Señor esté ahí presente. Sí, Sí. podemos hacerlas. Pero- Servir a Dios sin Dios. Servir a Dios sin Dios. Bueno, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Algunos predican a Cristo por contienda, otros predican por vanagloria. Lo curioso es que también Dios es glorificado, ¿no? Aún. Bien. Exacto. ¿Por qué? Porque volvemos al corazón de Dios. Sí, Ese es el punto. Porque Dios, a pesar de todo, ama las almas. exacto. ¿No? Y utiliza medios, utilizó un burro para hablarle a un profeta, ¿no? Tendría que haber sido al revés, pero bueno. Dios utiliza todos los medios para que su nombre sea glorificado. Amén. Y creo que esto es algo importante. Si en la iglesia no entendemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y Amén. que Amén. todo termina con esto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, si no entendemos eso, estamos apuntándole al muñeco equivocado. Nada. Estamos fritos. Hace un poco de tiempo tenía una conferencia de pastores, y siempre el Señor nos sorprende todo el tiempo, proveyéndonos para poder bendecirlos, ¿no? Y no sé, en unos 2 meses antes una fábrica de zapatos nos donó 2.000 pares de zapatos nuevos para pastores, esposas de pastores, para los hijos de los pastores, para los chicos del proyecto, ¿no? Y alguien nos mandó también, nos dijo, yo quiero ser parte de eso y te quiero mandar unos libros para los pastores, que sé yo qué, porque conseguí un amigo americano que me mandó unos libros. Y cuando estábamos en la conferencia de pastores me dijo, bueno, me llamó, ¿cómo va todo? Mandame una foto. Le mandé una foto y me dice, mirá, me gustaría que los pastores se junten y hagan un video que diga thank you, First Baptist Church from North Carolina. Yo, no, olvídate. No lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Si hay que mandarle un saludo a Sam. Y le digo, mira, toda la vida yo le he enseñado a los pastores, a los hijos de los pastores, a los chicos del proyecto, que todo lo que les damos viene de Dios para ellos. Amén. Y que eso que le damos tiene que producir en ellos gloria a Dios y no agradecimiento a nosotros. Amén. Y no lo voy a cambiar porque Sam quiera que le mande un video. Aparte, los pobres pastores no hablan ni cachiquel ni español y que lo quería hacer hablar en inglés, pobre paisano. Pero, o sea, a eso voy. Exacto. O sea, cuando vos haces la obra de Dios o bendecís a alguien o le das una ofrenda a alguien o lo que sea, tiene que producir en la persona a la que lo recibe gloria a Dios y en aquella Gloria a persona Dios. que lo da también. Amén. Amén. Te voy a poner Sí es. el otro lado. Hoy en día vivimos en el mundo evangélico de cuánto cobra hermano, ¿no?
Entonces, siempre la pregunta es, te llaman por teléfono y te dicen, bueno, hermano, te invitan, la actividad es así. Quería hacerle una pregunta más. Yo sé que va a venir esa pregunta, ¿va? Y dice, ¿cuáles son las condiciones? Y bueno, la condición, hermano, es que me invite. Si no me invita, no voy. Le digo, ¿va? No, hermano. La condición. ¿Cuánto? ¿No? El billullo. Y entonces yo siempre digo esto. Hermano, usted no me lo pregunte a mí. Pregúntele a Dios. Porque la ofrenda que usted va a dar, no me la da a mí. Vos no estás dándole pisto, porque eso es un préstamo o un regalo, en todo caso. No lo llames ofrenda entonces. Uh-huh. Mira, te quiero regalar 20 pesos vos para tus chicles, ¿va? Uh-huh. No, la ofrenda que vos estás dando, se la estás dando al Señor. Tampoco te disculpes. Uh-huh. Ay, hermano, nosotros hubiéramos querido darle más, pero... No, pues, o sea, porque esa ofrenda se le está dando al Señor, no me la está dando a mí. Exacto. Es algo que vos le das al Señor. Y tiene que producir en mi vida gloria a Dios por eso. Amén. Dios me ha sorprendido muchísimas veces en ese sentido. ¿No? Yo vivo hace 30 años con mi familia por fe. Y cuando fundamos la organización, tomamos la decisión de no recibir un salario de parte de la organización para no generar ningún tipo de suspicacia. Hemos vivido por fe toda la vida, ¿por qué vamos a dejar de vivir por fe? Y en esa cuestión de vida de fe, tomamos la decisión también con mi familia de no pedir. Yo no salgo a hacer, mando cartas, a veces, hermano, imagínate con esta panza salir a decir, estamos pasándola mal, ¿va? Qué mentiroso que sos, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, no se oye padre, ¿va? Entonces, tomamos la decisión de cerrar la puerta cada vez que tenemos una necesidad. No tenemos un cheque mensual, pero sí tenemos obligaciones mensuales. Cerramos la puerta y oramos por eso. Amén. Y el teléfono suena y no hay nada más lindo que eso. Amén. Y eso produce en nosotros, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay gloria a ninguna otra persona más que a Dios. Y que debe ser el punto principal de todo esto. Bien, hermanos, la plática está buenísima. Quisiéramos continuar, pero el tiempo pues ya llegó a su fin. Creo que nos pasamos ya un poquito. Pero así, hermano Eddie, una frase puntual con lo que se queda hoy. Igualmente, hermano Marcelo, y despedimos. Bueno, creo que no lo puedo resumir en una frase. No, pero me ha encantado, o sea, me ha encantado y emocionado de poder compartir esta plática con Marcelo. De verdad, y ojalá en un futuro podamos tenerlo otra vez. Hermano Marcelo, palabras finales. Definitivamente Dios tiene que ser el motor correcta y el motivo de lo que somos y de lo que hacemos. Si Dios no es el motivo de lo que sos y de lo que haces, estás mirando el canal equivocado. Amén. Recordemos, y cito hermano Marcelo, que todo lo que hacemos entendemos que es por Él, de Él, para Él, y debe provocar gloria a Dios. A Él. No a nosotros, no hay nadie. A Él. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Les agradecemos por estar con nosotros y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Pero siempre Amén. Recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que Dios les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.